Atención, amantes de la cultura. ¿Preparados para poner a volar su mente? Ya comienza La Cima del Conocimiento con Carlos Javier Figueroa. En pleno apogeo del Imperio griego, había un joven que respondía al nombre de Narciso. Era guapo, alegre y sobre todo apuesto. Algo que volvía realmente locas a las jóvenes griegas de aquel momento. Sin embargo, uno de los grandes defectos de Narciso era que solo sabía quererse a sí mismo. Daba igual lo guapas que fueran o las riquezas que tuviesen las mujeres que se le acercaban, pues él siempre las rechazaba. Su ego y vanidad le impedían querer más a otra persona que a sí mismo. Un claro ejemplo de esto fue cuando Eco, una ninfa del monte Helicón, intentó agasajar al joven Narciso con su bella e inocente voz. De hecho, antiguos mitos y leyendas decían que la voz de esta deidad femenina podía articular las más bellas y bonitas palabras jamás escuchadas. Pero sobre Eco caía una fatal maldición. Hera, celosa de esta ninfa, no quería que encandilase a su esposo Zeus, y por ello la maldijo quitándole su voz y provocándole que solo pudiese articular la última palabra de la persona con la que estuviera conversando. Pero como todos sabemos, el amor es un sentimiento tan fuerte que Eco no se podía permitir perder a Narciso. Por ello, un día le siguió furtivamente a través de los bosques para hacerle saber de sus profundos sentimientos. Esto se veía imposible debido a su más que horrible maldición. Así que, preocupada, Eco se sirvió de su sintonía con la naturaleza y los animales para que éstos le dijesen a Narciso que lo amaba profundamente. Narciso se tomó la declaración de esta ninfa con cierta burla. ¿Cómo era posible que él se pudiese enamorar de una chica muda? Él, que era el más guapo y apuesto de toda la península del Peloponeso. Él, que podía tener a las jóvenes más guapas y bellas de toda Atenas, Esparta o Corinto. Él, que no tenía rival sobre la faz de la tierra. En definitiva, Narciso no salió de su asombro ante lo que Eco intentó hacer. Tras la reacción jocosa de Narciso, Eco se marchó a las cuevas para pasar el resto de su vida sola, triste y rota de desamor. Sin embargo, antes de su muerte, esta musa oró a Némesis, deidad de la venganza y la justicia divina, que maldijo a Narciso haciendo que se enamorara únicamente de su propio reflejo. Esta maldición tuvo el efecto esperado por Eco, y es que cuando Narciso fue un día al río Estigia para refrescarse un poco, este se acercó, se vio reflejado en el agua y pensó que podía acercarse un poco más a su reflejo, para de esta manera deleitarse con su propia belleza. Narciso se acercó tanto al borde para admirarse que cayó finalmente al agua y de esta forma murió
ahogado. La maldición que propuso Eco funcionó a la perfección, y Narciso pasó el resto de la eternidad en el inframundo, atormentando por su soberbia y vanidad. Muy interesante sin duda alguna este mito, queridos auditores, que nos cuenta la historia de Narciso y de Eco, y que, como pudimos apreciar, está estrechamente ligado al antropocentrismo. Y para los que no conocen este término, según la Real Academia Española, el antropocentrismo es la atribución al hombre de cualidades que pueden ser comunes a otras especies, o también la teoría filosófica que afirma que el hombre es el centro del universo. Narciso representa bastante bien y de una manera metafórica lo que es el antropocentrismo. El mito de Narciso muestra una referencia constante a sí mismo y de forma sobrevalorada, ya que él se observaba en un plano superior ante las demás cosas y personas. Entonces, podríamos decir que el antropocentrismo tiene un lenguaje narcisista, ya que, por supuesto, mira al ser humano como centro de todo, lo que demuestra la discriminación y también la inferioridad con la que el ser humano observa a los animales y a la naturaleza. Esto lo podríamos comparar con el desprecio que tenía Narciso con el resto de las personas, y especialmente, dentro de esta historia, con Eco. La autora de libros Alma Barbosa Sánchez señala que el antropocentrismo occidental y el sistema capitalista revelan su naturaleza narcisista en la exclusión del otro, por lo que lo racional se vuelve irracional y, al igual que Narciso, muere ahogada en el espejismo de la apariencia. ¿Qué les parece? Luego de haber hablado sobre el mito griego de Narciso y de Eco, indagaremos un poco más sobre la cuna de la cultura occidental. Hablaremos sobre Grecia. Los orígenes de la civilización griega estarían en la isla de Creta, al sureste del Peloponeso. A partir del año 2100 a.C. aproximadamente, donde se desarrolla la civilización minoica, que es el nombre tomado del legendario rey Minos, que también se asocia a la leyenda del laberinto y el Minotauro. Los griegos vivían en ciudades-estado independientes, entre las que se destacó Atenas, donde los hombres atenienses lograron consolidar un sistema democrático. De hecho, la democracia como la conocemos hoy en día fue una invención de los mismos atenienses. Entre la dieta que solían seguir los griegos destacaban alimentos como las legumbres, cebollas, ajos, repollos, aceitunas, entre otros, y también frutas como las uvas, que por supuesto también eran utilizadas para la preparación de vino. Además, ellos consumían frutas como higos, manzanas y peras. También, por ser una región con abundante mar, el pescado, mariscos, calamar y comidas como el pulpo también eran los alimentos predilectos de los griegos. A semejanza de varios pueblos de la antigüedad, los griegos eran politeístas, ya que ellos creían que los dioses eran seres inmortales y que vivían en el Olimpo, aunque constantemente estaban en contacto con los seres humanos, interviniendo en su vida e incluso enemistándose o uniéndose con ellos. El llamado padre de los dioses o dios supremo era Zeus, y Zeus gobernaba a los dioses del Olimpo que intervenían en la vida cotidiana de las personas. Entre estos dioses podríamos mencionar a Afrodita, que era la diosa del amor. Podemos mencionar también a Ares, el dios de la guerra, Perséfone, que era la diosa del inframundo, Apolo, dios del arte y del deporte, Atenea, que era la diosa de la paz, y Poseidón, que era el dios del mar. Estos fueron solamente algunos de los dioses más destacados, por así decirlo. Los griegos además fueron un pueblo de artistas, especialmente orientados a la arquitectura y a la escultura. Desde el punto de vista arquitectónico, los griegos crearon 3 tipos de órdenes: el dórico, el jónico y el corintio.
En todos ellos, por supuesto, el soporte esencial es la columna, que es la que marca el carácter del estilo. Las características de la cultura griega son principalmente el reflejo del antropocentrismo. Ellos daban mucha importancia a la estética y a la proporción. El concepto de la escala humana los hacía insistir con preocupación por la estética, como si de una escultura se tratara. Para los griegos, el hombre era la medida de todas las cosas, es decir, el centro del universo. Es por eso que el antropocentrismo fue la gran aportación helénica a la cultura universal, ya que, según ellos, todo gira alrededor del hombre, incluyendo las estrellas y la arquitectura. Y por eso los dioses eran de naturaleza humana. Los dioses también eran hombres a quienes le faltaba una belleza perfecta. Y los griegos afirmaban que el hombre se convierte en la medida de todas las cosas. Es ahí donde mencionamos una relación con el antropocentrismo. Probablemente la gran creación de los griegos fue la filosofía, ya que esta busca una explicación racional del universo, en sustitución de explicaciones mágicas y religiosas que eran las que habían dominado a las personas hasta ese momento. Si pudiéramos mencionar a grandes filósofos de esta época, podríamos mencionar a Heráclito y a Parménides. Ellos dos estudiaron la naturaleza, mientras que filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles estudiaron al hombre y al conocimiento respectivamente. También los griegos cultivaron todas las ramas del saber, como la medicina, la historia, la literatura de teatro, entre otras ramas. El filósofo Anaxágoras pensaba que el universo era regido por una mente suprema que impuso el orden al caos de la naturaleza y que, por supuesto, el hombre, por el pensamiento, de manera similar, podría imponer el orden en los asuntos humanos. Sófocles decía que el mundo está lleno de maravillas, pero que nada era tan maravilloso como el propio hombre. Los helénicos siempre construían monumentos para honrar a sus dioses, para conmemorar victorias y para registrar ritos religiosos, pero realmente lo que ellos siempre quisieron representar o lo que siempre representaban era al hombre. Y si tenemos que mencionar al legado que nos dejó la cultura griega, tenemos que mencionar sin duda al teatro, ya que el teatro nació en la antigua Grecia, específicamente en Atenas, y fue como parte de un festival en honor al dios Dionisio, donde la sátira, la tragedia y la comedia constituían los principales géneros dramáticos en esta época. Los griegos crearon la estructura arquitectónica del teatro, que nos llegó a través de los romanos. Esta constaba de un graderío que rodeaba casi por completo la orquesta, que era circular. Los actores entonces se colocaban en el escenario, que era rectangular, se disfrazaban con máscaras y, como dato curioso, las mujeres no podían ser actrices. Y si hablamos de la economía, fueron ellos entonces, los helenos, los que inventaron un sistema monetario en el cual la moneda era el dracma. La primera de estas monedas apareció en Lidia y facilitó y simplificó el comercio y las relaciones con otros pueblos no griegos. En definitiva, podemos decir que la civilización griega fue una civilización que nos aportó cosas fundamentales y que, por supuesto, no sería posible concebir el mundo moderno como lo hacemos ahora sin estos grandes aportes. Es por eso que la cuna, junto con Roma del mundo actual, merece nuestro respeto, aprecio, interés y estudio, ya que es la base de todo proceso político, social y cultural que vivimos actualmente. Espero que hayan pasado un rato agradable escuchando parte de la gran historia de la antigua Grecia, además de uno de sus más memorables mitos, el mito de Narciso y Eco. Mi nombre es Carlos Javier Figueroa y será hasta una próxima oportunidad. ¿Ya te culturizaste? Esto fue La Cima del Conocimiento con Carlos Javier Figueroa.